es el Día Mundial del Riñón y hoy, 13 de marzo, estamos celebrando ese día en particular con la importancia que tiene ese órgano para el cuerpo humano y sobre todo para la vida de los seres humanos. Estamos con José Fernández, que es el presidente de la Alianza de Pacientes Uruguay, fundador de la Asociación de Transplantados del Uruguay, y con Laura Garré, directora ejecutiva de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. A los dos es un gusto recibirlos. Gracias por estar. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por recibirnos en este día. Gracias a José por acompañarnos. Para nosotros la mirada también de los pacientes es fundamental en esto. Y por qué la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular acompaña un poco los lineamientos de este día, es porque la enfermedad renal tiene mucha correlación con la enfermedad cardiovascular. Claro. Comparten los factores de riesgo y a la vez se posicionan en que la enfermedad cardiovascular influye en la salud renal y la salud renal influye como en la enfermedad renal. Es más, hasta lo que nosotros consideramos los médicos, la fisiopatología de la lesión endotelial y mucho de la causa de la hipertensión arterial está en relación al riñón y al funcionamiento del riñón. Por eso es fundamental la mirada integral de estas dos enfermedades. Excelente, está muy bien hecha la aclaración, porque uno se podría llegar a preguntar. Pero, ¿qué importancia crees, desde el punto de vista del paciente, te lo pregunto, y sobre todo lo experimental de la vida, qué crees que importancia tiene el uruguayo respecto al riñón? ¿Crees que es algo que lo ponemos en el orden jerárquico que debería estar? Deberíamos ponerlo, porque somos la República Oriental. Y tú sabes que los chinos, que son muy sabios, con su cultura milenaria, le dan mucha importancia a los riñones, porque ellos nos depuran, porque ellos justamente nos dan la posibilidad también de los excesos que tenemos, eliminarlos. Y es muy importante. Y uno a veces se da cuenta realmente cuando los comienza a perder. Claro. Pero, ¿qué pasa? Como la naturaleza nos dio dos, a veces perdemos hasta uno y seguimos con uno. Y como la naturaleza nos dio dos, cuando nos trasplantan un riñón, nos trasplantan uno. O sea que de un donante se puede dar doble vida. Claro, totalmente. Sí, hay... Cuando esta persona es un donante cada vez. Compatible. Exacto. Bueno, hay un montón de historias, ¿no? De gente que dona riñones a un ser querido, incluso hasta un amigo. Yo tengo una historia no es cercana, pero digamos, conocida, de que dos personas, mejores amigos de toda la vida, le termina donando un riñón y era tanta la conexión que tenían que incluso le anduvo perfecto, me explico, sin ningún tipo de patología posterior, ni que hablar, y esos pero que estudios tienen todo que dar cerró una perfectamente. Compatibilidad tal que esa compatibilidad, evidentemente en esos amigos se ve que también, más allá de esa amistad, se dio y pudo hacerse la donación y evidentemente que prendiera ese riñón en la otra persona. Es importante eso que decís. Y es muy importante porque el trasplante es una etapa de sustitución que a nivel personal, y muchos médicos coinciden en que es mucho más importante a veces y mejor para la trayectoria de una vida que la sustitución en base a la diálisis. Que ojo, no quiero decir que la diálisis no sea buena ni mala. Claro. La diálisis también es una etapa, yo la viví. Exacto. Porque soy un paciente de casi 40 años de enfermedad crónica renal, de los cuales llevo 26 años trasplantado. Mirá, impresionante, impresionante. La consigna para este día en particular es una pregunta. Una pregunta. ¿Están bien sus riñones? Esa es la consigna. ¿A raíz de qué surge? ¿Tiene que ver con esto, con esa invisibilidad, si se quiere, que tienen los riñones? Y bueno, mucho es un mensaje un poco para hacerse esa pregunta, porque es esto, no nos la preguntamos, ¿no? No nos lo preguntamos y en realidad tiene mucha connotación con respecto a que esto que traía José, muchas veces la enfermedad, hasta edades más avanzadas de la enfermedad, es silente, da síntomas. Claro. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque existen factores de riesgo. Factores de riesgo que si somos hipertensos, si somos diabéticos, si tenemos una automedicación o hacemos abuso de fármacos, claro, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos, si tenemos sobrepeso o obesidad, todo eso juega en contra a poder tener una lesión renal, y ahí hay
exámenes que se hacen, sobre todo en la hipertensión y en la diabetes, que son exámenes de rutina para ver cómo están estos órganos, porque son órganos afectados por estas enfermedades. Entonces ahí uno empieza a poder identificar estadios, lo que nosotros llamamos los estadios precoces, donde hay mucha cosa para hacer y donde, por eso también una de los mensajes que nosotros hoy transmitíamos en nuestra web también era la irreversibilidad, ¿no? Claro. Estos en estadios precoces es todo muy controlable, muy tratable, muy prevenible. Claro. Lo que pasa que es eso, tenemos dos funcionando, cuando empieza a fallar uno hasta que no está la función totalmente o muy avanzada, no da síntomas. Exacto. Y eso es un poco esta pregunta, ¿cómo están sus riñones en ese escenario de buscar esa movilización? No solo en la persona, sino también es una pregunta también para que el equipo de salud active todos los mecanismos del programa Salud Renal, es con una pregunta muy genérica, ¿no? Sí, sí, genérica, pero que al mismo tiempo nos despierta, si se quiere, esa incertidumbre de, bueno, ¿qué es lo que está pasando con mis riñones? Teniendo en cuenta eso, ¿no? Que no hay un diagnóstico y sobre todo síntomas que permitan un diagnóstico precoz. Entonces, si nosotros no solicitamos o no podemos presionar un poco más para justamente hacer esos análisis, probablemente ni siquiera te des cuenta hasta que ya la situación ya esté más compleja, ¿no? Porque cuando empieza el segundo riñón a fallar y esa obstrucción o esa complejidad empieza a aparecer, la situación ya avanzó de una manera contundente, ¿no? Sobre el cuerpo. Los dos, con las filtraciones. Mi caso fue filtración y fui perdiendo los dos riñones en un plazo de 12 años tratando de cuidarme en un proceso que además la gente tiene que saber que hoy hay más medicación, o sea que hay tratamiento para prevenir justamente y darle vida al riñón. Pero en la época mía, el siglo pasado, me demuestran las canas, ¿qué pasa? Era metabólicamente. Teníamos que, en función de la alimentación, no cargarnos de proteínas para no exigir a esos riñoncitos que estaban afectados. Pero también, ¿sabes lo importante de este siglo en el Uruguay? Que hay un programa de salud renal. Y ese programa de salud renal viene justamente a cumplir algo que tú dijiste, prevención, y que Laura lo sostiene permanentemente. La prevención. Y nosotros tenemos que trabajar en la salud para prevenir. Total. Y en este caso, en la parte renal, por suerte, en los carnés de salud, que esperamos que se cumplan correctamente, porque hoy había también en la mañana una denuncia de parte de pacientes que a veces no se cumple, pero se debe cumplir, es obligación de que se haga un buen examen renal, que es simplemente una extracción de sangre y un análisis de orina. Con eso tenés ya un diagnóstico de si tus riñones están bien. Porque esa pregunta que tú haces, que se está haciendo a nivel mundial, somos los propios pacientes que integramos la World Kidney a nivel mundial que la hacemos. Porque estamos preocupados porque es una enfermedad que viene avanzando. Hablamos de pandemia, aprendimos la palabra pandemia. Bueno, la enfermedad renal, al igual que la diabetes, son pandemias silenciosas y van avanzando. O sea, la incidencia, digamos, a nivel de población avanza año a año. ¿Y por qué va en avance? Va en avance justamente por el tema de alimentación, por el tema del tabaco, que afecta a los riñones, y de ahí que yo soy un guerrero contra el tabaco. Afecta el alcohol, o sea, todo lo que no es algo saludable, los ultraprocesados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de tener una vida lo más sana posible, y es una manera de cuidarnos nosotros. O sea que nos tenemos que interpelar nosotros a veces un poco, ¿no? Totalmente. No solamente al sistema, sino a nosotros mismos, mirar hacia adentro y decir, bueno, ¿qué quiero para mí? Quiero lo mejor. Y también cuando hablamos de actividad física, que los médicos nos dicen, realice actividad física. Bueno, busquemos la manera de qué tipo de actividad física podemos hacer. Trabajemos también desde la salud con equipos interdisciplinarios, porque eso también nos va a ayudar. Porque cuando también te detectan la enfermedad, sentís un golpe. Porque cuando uno pierde justamente la salud, es cuando siente un golpe, un choque. Es como chocar un tren. Entonces, por lo tanto, también ahí a veces tenemos que tener el apoyo de algunas personas que lo necesitan desde el punto de vista psicológico. Tienen que aprender a entender justamente cómo vivir con una enfermedad crónica.
como me ha tocado a mí. Totalmente. Porque en definitiva, como dice un médico amigo, nosotros los pacientes somos los que ponemos el cuero. Totalmente, absolutamente, ni que hablar. Y les quería consultar, en este marco y en este contexto de avance en la incidencia, ¿aparecen también en casos más tempranos? Bueno, ¿O es una cuestión de, bueno, una edad determinada, teniendo en cuenta que hay 2 riñones y que avanza y que nos damos cuenta más tarde? ahí tenemos las situaciones de que hay una variedad de situaciones que producen la enfermedad renal. Sí. La enfermedad renal crónica y desde esa edad tenemos los factores de riesgo que juegan mucho a la progresión en edades más avanzadas, pero después tenemos muchas enfermedades, desde malformaciones que aparecen en la infancia, tenemos enfermedades que empiezan a ser ya más de diagnóstico más precoz. Sí. Por eso también está todo esto del diagnóstico en el carnet de salud, ¿no? Por eso hay como una variedad. Hoy nos poníamos un poco al día con todo esto y en la presentación del acto estamos con una prevalencia de 8 a 10%. Es pila. Muchísimo. Y si pensamos cuántas personas además están entrando a diálisis, los últimos estudios que hemos visto de pacientes que entran en diálisis en los últimos años andan en torno a 800 pacientes. Imaginémonos que ya es como un periodo muy avanzado. Prevención podemos hacer en muchos momentos, claro, ¿no? Podemos evitar y trabajar un poco lo que decía José, que nombró todos los factores de riesgo. Claro. Después podemos hacer y que muchos, se comparten con cuestiones que hacen también a lo cardiovascular. Exacto, y no podemos olvidar además que el riñón tiene varias funciones. El riñón tiene la función toda la depuración, pero tiene toda la función de producción de glóbulos rojos, claro, ¿no? Tiene toda la función del equilibrio, el equilibrio que nosotros llamamos ácido base, el equilibrio interno, todo lo trabaja. Es un órgano esencial. Por lo cual, claro, cuando falla y hay que sustituir su función, por eso la diálisis es la sustitución de la diálisis. Y siempre igual hay acciones para hacer de prevención, para recuperar un poco esa funcionalidad. Y después, bueno, cuando estamos en etapas más avanzadas, que hay procesos más de otras, la sustitución más por trasplante, ahí también juega un rol fundamental los cuidados para cuidar ese riñón que ahí en ese momento tenemos además uno por ese trasplante. Entonces, bueno, en realidad hoy es un día como para poner no solo a la población, sino en agenda pública de políticas públicas, claro, todo lo que son las acciones de prevención, el programa de salud renal, que es un programa que lidera el Fondo Nacional de Recursos, que hace 20 años. Que viene siendo y que bueno, que hay que tratar de universalizar, de llegar a todo el territorio para seguir haciendo acciones de prevención, porque tiene mucho costo-efectividad, no solo para la población, sino para la persona, el claro, individuo, su familia. Entonces, bueno, eso es un poco el mensaje de este día, que más allá de recordar nuevamente los factores de riesgo, que sí los compartimos a nivel cardiovascular, y porque además ya se habla de corazón y riñón, porque comparten la fisiopatología muchas claro, de enfermedades, más allá de que están en esas asociaciones. La hipertensión juega mucho en lo renal. Entonces, bueno, son mensajes que nosotros trabajamos muy en conjunto. Yo les preguntaba hoy más temprano el tema de si había más jóvenes con problemas renales a raíz de una preocupación que veo y manifiesto teniendo en cuenta de un contexto quizás deportivo que yo vivo y que veo, en donde hay un montón de suplementos de diferentes características, proteínas, creatina, aminoácidos, un montón de cosas que están hoy en el mercado. En un marco también de gente que se quiere ver bien, que quiere mejorar, que quiere, bueno, tener una cuestión estética más cuidada. ¿Qué impacto tiene eso en los riñones, sabiendo que, como decíamos hoy, ¿no? Cada cosa que uno ingiere, que ingresa, los riñones son un filtro y termina teniendo a veces una actividad para un riñón de un tipo de entre 15 y 18 años que está abordado por todas esas cosas. ¿Se han sentado a charlar? ¿Llegan casos de jóvenes que tienen una situación renal más complicada? ¿O es algo que está más solapado? Sabemos que muchas veces hay consultas con esto.
y se recomienda hacer cuando uno va a suplementar cualquier cosa. No es la recomendación la suplementación, pero sabemos que muchos deportistas, es más, hay muchas especialización en nutrición deportiva específico para tener un asesoramiento adecuado, porque estos riñones además van a precisar determinada hidratación. Hay que acordarse que determinado, cuando nosotros nos deshidratamos porque tenemos una competencia o algo, esto se siente, y si además el riñón está sobreexigido con alguna otra cosa, totalmente va a haber todo un funcionamiento. Por eso siempre la recomendación ante cualquier suplementación es una consulta, ver bien cómo está funcionando, porque además siempre es cuando sumamos algún factor de riesgo y si empezamos a tener más lesiones, ¿no? Esto que decíamos, las personas que a veces abusan de determinados fármacos, sobre todo los antiinflamatorios, eso, si además sos hipertenso, si además tenés alguna otra enfermedad crónica, empieza a sumar lo que es el riesgo cardiovascular. Sabemos que hay mucha suplementación y muchos aportes con más proteínas. Eso, sobre todo si hay una lesión renal, hay que tener mucho cuidado con el aporte proteico. Lo que decía un poco hoy José, es el aporte proteico el que va regulando un poco, y el que muchas veces antes les decíamos no más de tantas proteínas, no más de tanto, porque es el esquema para proteger los riñones. Por eso siempre un poco ante situaciones así individualizadas, la recomendación es consultar para ver cuánta suplementación en función de la actividad deportiva que hagan. Y bueno. Eso es fundamental, y te digo por qué. En mi caso personal, desde que me trasplanté, me enteré que había juegos para trasplantados a nivel de América, a nivel mundial, y comencé a participar. Sigo participando hoy a mis 65 años. Competencias deportivas. Sí, claro. O sea, voy a mundiales. Hace 2 años robé una medalla a nivel mundial en lanzamientos, porque es a lo que me dedico ahora. Lanzo jabalina, bala, disco, juego Newcon. Entonces, ¿qué pasa? Siempre lo que he hecho ha sido en forma natural. O sea, hay una cosa que es la siguiente. Lo mejor es lo natural. ¿Qué es lo natural? Una fruta. ¿Qué es lo natural? Y nos da la proteína, y nos da también justamente la hidratación. Digamos, el agua es fundamental. Lo que pasa que a veces, como tú dijiste, nos queremos ver bien, o la industria se va a poner en contra mío, pero la industria trata de, con el marketing, vendernos cosas. Atajos. Y entonces, ¿qué pasa? Esos atajos a veces terminan, como hemos visto muchos casos y experiencias que terminan mal. Muchísimas. Y de grandes estrellas del deporte. Por eso también es muy importante esa pregunta que tú traías, porque hay que cuidar los riñones, hay que saber que todas estas cosas se filtran por los riñones, entonces siempre hacer esa valoración precoz. Bueno, muy bien. Antes de despedirlos, agradecerle a la Asociación de Trasplantados que enviaron este regalo, la Alianza, que es un soporte de teléfono celular, y realmente se agradece, especialmente porque siempre están allí presentes, trabajando por el bienestar de los trasplantados, obviamente, pero también de todos los uruguayos que evidentemente... Lo que pasa es que la Alianza de Pacientes Uruguay es una organización de organizaciones. Hay 50 organizaciones, asociaciones de diferentes patologías, pero todas nos tocamos en algo. Tenemos una patología, todos tenemos que hacer el sistema integrado de salud y todos tenemos que ver justamente cuál es el camino del paciente. Eso es lo que nos une. Excelente. Con eso cerramos. Acá está el soporte para teléfono celular, para cualquier cosa que quizás lo acepto como regalo, pero también lo pongo a disposición de los televidentes del Living por si quieren. Un placer, realmente, a los dos. Gracias por estos minutos y por toda la información. Es un placer. Yo quiero agradecer a la Comisión de Cardiovascular que me pidió estar acá acompañando, y para mí es un honor. Gracias a ti, de verdad.